Oh. Toxicología ambiental, por Néstor Elirio Castañeda Giral. Buenas noches, compañeros. Vamos a hablar esta noche de lo que es la toxicología ambiental, para lo cual vamos a empezar. Debemos comenzar con la conceptualización de lo mismo. Conceptos de toxicología ambiental. ¿Qué es como tal? ¿De dónde vamos a empezar a salir? ¿De dónde vamos a extraer toda esta información? ¿En dónde nos vamos a basar? ¿Qué es la toxicología? Entonces, la toxicología es la ciencia que estudia los efectos nocivos de los agentes físicos, químicos y biológicos y las alteraciones en la estructura y respuesta de los organismos vivos. Como tal, podemos definir también un tóxico, que es una sustancia de cualquier origen potencialmente nociva para los organismos vivos. Una sustancia es tóxica si ingresa al organismo en una cantidad o concentración que pueda ocasionar efectos nocivos inmediatos, a mediano o a largo plazo, o peligro para el medio ambiente. Entramos con un nuevo concepto, que es la toxicología ambiental, más conocido como la ecotoxicología. Entonces, ¿qué es lo que estudia la ecotoxicología? Estudia la contaminación, su origen, la evolución y la interacción que tiene esta con los seres vivos o con un ecosistema en particular. Se puede diferenciar entre contaminación con consecuencias humano-toxicológicas, las cuales son muy relacionadas con, como su nombre me indica, con el ser humano, por ejemplo al ingerir algún tipo de sustancia, o la contaminación que afecta la biosfera o el equilibrio biológico. Los vertimientos pueden ser un ejemplo de esto. Adicionalmente tenemos la contaminación que afecta la apariencia del medio. ¿Qué es una sustancia ecotóxica? Es una sustancia que al ser liberada en el medio ambiente produce un impacto ambiental significativo de naturaleza reversible o irreversible, debido a procesos de toxicidad, bioacumulación, persistencia y residualidad. Y entramos ahora sí a definir un gran punto, que es la contaminación. Se puede definir como la presencia o exceso de alguna sustancia dentro de un sistema, o dentro de algún cuerpo o un microorganismo o algo. Por ejemplo, la leche materna hoy día contiene algunas pequeñas trazas de DDT, el cual es un fertilizante, un plaguicida en general que tienen los bovinos en la leche también. Este contaminante no debería encontrarse presente, por lo cual ya se habla de un nivel de contaminación, dado que su neta presencia, por mínima que sea, representa contaminación. También podemos hablar de casos en los que una pequeña cantidad de una sustancia determinada en un cuerpo particular no representan ningún tipo de contaminación, mientras se mantengan dentro de esos parámetros. La contaminación es un fenómeno relativo que depende de variables como el grado de nocividad implícita y las cantidades de sustancias contaminantes. Casi todos los contaminantes químicos realizan dentro de los ecosistemas un flujo determinado y pasan de un medio a otro. Esto es lo que conocemos como toxicocinética. Hablemos como tal ya lo que es la exposición a una sustancia química o a una exposición ante un contaminante. La exposición es simplemente una medida mediante la cual, podemos decir el tiempo que se ha estado expuesto a una sustancia. Existen dos tipos de exposiciones, una exposición aguda y una exposición crónica. La exposición aguda es una que se realiza una sola vez, pero en una gran proporción. Ingresa al organismo y genera sus efectos nocivos directamente. Y la exposición crónica es aquella que se presenta con pequeñas dosis durante un periodo muy prolongado de tiempo. Por ejemplo, una persona que trabaja en un aserradero está expuesto a las virutas o al polvillo de aserrín que allí surge. Entonces, ya una vez sabemos lo que es la exposición a una sustancia contaminante, entramos a ver lo que es el efecto tóxico, que es una reacción o una respuesta del organismo después de la exposición a la gente. Este efecto depende ante todo de la toxicidad de la sustancia, la vía de ingreso que puede ser oral, dérmica o respiratoria, y la dosis y la toxicocinética de la sustancia. Adicionalmente se pueden tener otros factores ambientales. Vamos a ver como tal ahora sí lo que es la toxicocinética. Es uno de los procesos más importantes dentro de toda la temática de la toxicología. ¿Qué es la toxicocinética? La toxicocinética como tal es el proceso que tiene una sustancia química dentro de un organismo.
empezando por la absorción. ¿La absorción en qué consiste? La absorción consiste en el momento en que la sustancia ingresa al cuerpo, cómo se procesa y cómo es absorbida por la circulación, el sistema circulatorio. Después de esto pasamos a la distribución, que es cuando la circulación redistribuye toda esta sustancia a través de los diferentes tejidos. Y entramos a lo que es el metabolismo. En el metabolismo es muy importante tener en cuenta que la mayoría de procesos bioquímicos se desarrollan en el hígado. ¿Y qué es lo que hacen? Se convierte esa sustancia química o esa sustancia tóxica en cualquier tipo de sustancia, se convierte en unos metabolitos polares para ser fácilmente eliminables del cuerpo, lo cual nos lleva hacia la excreción, que ya es la fase final de la toxicocinética, que como tal es la eliminación de estos metabolitos de la sustancia, después de todo el proceso que ha tenido dentro del organismo. La intoxicación como tal, ¿qué es? Es un conjunto de perturbaciones fisiológicas y anatomopatológicas producidas por agentes tóxicos de diferente severidad clínica que pueden en ocasiones llevar a la muerte, dependiendo de cantidad, vía de ingreso, tiempo de exposición, susceptibilidad e individual. Entramos ahora en lo que es la contaminación ambiental. Muchos de los problemas ambientales que se plantean actualmente derivan de la emisión y dispersión en gran escala de diferentes agentes o diferentes productos o diferentes sustancias químicas, muchas veces de manera incontrolada, y lo cual nos genera una afectación en suelos, en el aire o en el agua. Estas sustancias pueden ser nocivas para la salud, incluso también para el medio ambiente. Podemos tener en cuenta tres tipos de contaminación. Tenemos la contaminación biológica, la contaminación física y la contaminación química. La contaminación biológica es una contaminación que requiere como tal la presencia de un microorganismo o un patógeno. Podemos hablar perfectamente de virus, de bacterias, de hongos, de protozoos y otros microorganismos que pueden no pertenecer o pertenecer en una pequeña cantidad. Por ejemplo, la bacteria del E. coli se encuentra en las heces del ser humano. Sin embargo, cuando el ser humano tiene una proliferación de esta bacteria, tiene efectos colaterales enfermizos. La contaminación física nos referimos básicamente a la presencia en un sustrato de una forma de energía que excede los niveles básicos. Podemos estar hablando de contaminación calórica, contaminación por ruido, por radiaciones, lo mismo contaminación lumínica. Y la contaminación química, que es en la cual nos vamos a centrar principalmente, que es como tal, es una sustancia natural o sintética que puede afectar un ecosistema a niveles tales que ocasionen efectos adversos a la salud o al medio ambiente de las personas o seres del ecosistema. Aquí estamos hablando de contaminación por plaguicidas, metales, hidrocarburos, gases y todo tipo de contaminantes. Hablemos como tal de la contaminación ambiental ocasionada por la industria. Según la EPA, Environmental Protection Agency, en 1993, las industrias que contribuyen a un mayor grado de contaminación ambiental son la industria química, la cual es responsable del 70% de la contaminación a nivel mundial, la industria del transporte, la cual es responsable del 60% de las emisiones de gases contaminantes, la industria metalúrgica, la cual es responsable de contaminación de suelos, ríos, emisiones y residuos metálicos, y la industria del petróleo, la cual la contaminación que genera en ecosistemas terrestres y acuáticos por la extracción y refinación no es suficiente, sino que también en el momento de hacer la combustión o la transformación de las sustancias del petróleo también genera grandes índices de contaminación. Encontramos entonces nuestros mayores contaminantes químicos. Dentro de estos encontramos los plaguicidas, que principalmente lo que hacen es contaminar una masa de suelo y por transporte en épocas de lluvia es arrastrado hacia los ríos y hacia los cauces principales de agua. Dentro de estos plaguicidas tenemos como tal lo que son los insecticidas, los fungicidas, herbicidas y rodenticidas. Adicionalmente tenemos también los fertilizantes que tienen grandes cantidades, grandes concentraciones de nitrógeno y fósforo. ¿Qué es lo que hace el nitrógeno y fósforo como tal? Cuando se encuentran en el agua, facilitan la eutroficación. ¿Qué es la eutroficación? Es simplemente la generación o el crecimiento desmedido de plantas acuáticas, y lo cual también nos puede conllevar a una mortalidad acuática. Aparte de esto también tenemos los metales. Contaminación por metales, por ejemplo, como el plomo, el arsénico, el cadmio y el mercurio, los cuales se han demostrado que son nocivos para la salud en determinadas proporciones, incluso cancerígenos. Adicionalmente tenemos hidrocarburos y otros solventes que afectan al sistema nervioso central y al sistema periférico,
Los materiales plásticos son grandes contaminantes ya que no son biodegradables, y también tenemos los detergentes, los cuales impiden la oxigenación de las aguas por la capa